A continuación, otra vez el doctor Jorge Sánchez Zurita nos va a hacer favor de hablarnos ahora del tratamiento del glaucoma en cirugía de catarata. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ahorita voy a hablar acerca de un tema que es, nosotros hace mucho tiempo cuando platicábamos acerca de esto no le encontrábamos el cómo pasaba o el por qué pasaba, pero nos dábamos cuenta que, platicando incluso con la doctora Gaby Rendón, por qué bajaba la presión intraocular después de una cirugía de catarata convencional y cuánto bajaba. Alguna vez lo comentamos dentro de la sociedad aquí de Oaxaca y resulta que salieron que bajaba 5 milímetros de mercurio, otros decían que el 30%. Entonces, revisando y entrando a una plática del doctor Robert Chang, el ASCAR, encontré esta situación, esta plática que a mí me gustó y por eso la traigo acá para hacer mención. No es la misma, obviamente, pero el concepto trata de ser el mismo. Si nos colocáramos en el plano en donde un medicamento pudiera bajar la presión intraocular 3 milímetros de mercurio, 3 a 4 milímetros de 3 a 7 años, tuviera efectos mínimos sobre efectos secundarios, mejoraría nuestra calidad de visión. No, y a lo mejor si a largo plazo tuviera que hacerse alguna cirugía de glaucoma y esta tuviera un plus, a lo mejor ese medicamento lo utilizaríamos, pero el único que entra en el perfil en esto es la cirugía de catarata. O sea, y estoy hablando que ahora con la llegada del femtosegundos, con las mejores técnicas, con tratamientos oportunos, con todos los armamentos que tenemos para una cirugía de catarata, la predictibilidad es muy alta y es muy buena. Entonces, creo que ya las cirugías buenas ya pasaron. Ahora el futuro son las cirugías excelentes. Entonces, es por eso que hago hincapié en esto. Aquí están algunos de los artículos que hablan acerca de este tema. Y si nosotros nos ponemos desde un punto de vista de salud pública, es difícil argumentar que la catarata va a solucionar un problema de glaucoma, mas sin embargo sí nos puede coadyuvar para el manejo del mismo. En este artículo y en otro que no pongo la referencia, hablan las dos cosas acerca de lo mismo, ultrabiomicroscopía y lo que normalmente nosotros tenemos aquí, Goldman, lente de gonioscopio y ultrasonido modo A y modo B. Están estos dos estudios, no son comparativos, sino yo únicamente los comparé, pero en los dos, en el otro es el VM que saca resultados más exactos. Y hay tres cosas que aparecen que son importantes después de una cirugía de FACO bien realizada. Estoy hablando de la FACO no complicada, no son cirugías de FACO complicadas. No complicada, 1, aumenta el ángulo iridocorneal. 2, mientras más estrecha sea la cámara en el preoperatorio, es más importante la profundidad en el posoperatorio. Y tercero, consecuentemente, disminuye la presión intraocular. Otros factores que ayudan a que baje la presión intraocular después de una cirugía de catarata es el lente colocado en la bolsa, un lente en el surco o la mitad en la bolsa, mitad en el surco, va a condicionar que aumente la presión intraocular. Cuando hacemos extras o incisiones más grandes, puede que a lo mejor al momento de suturar la herida podamos tomar un pedazo de lo que es el ángulo iridocorneal y suturarlo. Y obviamente una cirugía de FACO causa menos inflamación. ¿Cuánto baja la presión? Y la presión vemos que no en todos los pacientes, y obviamente esto no es que la cirugía de catarata sea la panacea, pero tenemos en cuenta de que no en todos va a bajar la presión. En pacientes con presiones bajas, en promedio 10, al contrario, tiene la posibilidad de que aumente la presión. Pero en presiones altas, 29, 30, por allá a lo mejor, va a tener un efecto significativo y es un seguimiento a 10 años. Otros beneficios. Normalmente la disminución de la presión en pacientes con glaucoma va a ser más significativa. Y pacientes que tienen catarata más glaucoma van a condicionar que utilicen menor número de medicamentos, así como cuando comparamos extracapsular contra FACO, pues aquí no hay mucha comparación, siempre va a ser mejor la FACO.
Normalmente, pacientes contra facotrave, contra la pura faco. Aquí en este estudio, que son de unas personas que son de Singapur, ellos se dieron cuenta de que hacer facotrave, para ellos, esto no es generalizado y en ese artículo que presentan, se les complica más una facotrave que una faco sola. Y si valoran el riesgo, qué tan alta está la presión como para que una faco sola pueda tener un efecto deseado. Obviamente los cambios visuales y la enfermedad como tal progresó de la misma manera. Algunos argumentos que puedan valorar esto es, uno, en quiénes van a tener mayor efecto este procedimiento como tal, pues en pacientes que tengan ángulos estrechos, o sea, ángulos, glaucomas, no sé, pacientes que tengan glaucoma primario de ángulo cerrado, que tengan 2 o 3 eventos y con un poquito de catarata, probablemente pueda ser una primera opción. Algunos pacientes con pseudoesfoliación van a tener mayor peso para poder ser sometidos a una cirugía de cataratas sin complicaciones, cataratas incipientes con pseudoesfoliación. Entonces son algunos de los puntos que debemos ver. Y ya por último, para recordar, esta cirugía de faco, pues igual no va a reemplazar una trabeculectomía, o sea, no es que venga a ser una voy a cambiarla por la otra. Al contrario, es una elección. Pacientes que tienen comprometidos el nervio óptico y el campo visual, pues no es la primera opción, ¿no? Hay otros tratamientos, hay otras formas de cómo tratarlo. No hay que buscarlo para bajar la presión, sino nuevamente recordar, es un coadyuvante que nos puede servir para el mejoramiento de nuestros pacientes en cirugías de catarata y que tengan la presión o que esté comprometida la presión alta. Y es todo. Gracias. Muchas gracias. Comentarios, Lupita, por favor. Yo no soy experta en glaucoma, aquí tenemos uno de ellos, seguramente otros, pero lo importante es que sí creo que actualmente con la predictibilidad de la cirugía de catarata y los buenos resultados, a mí sí me ha pasado que en pacientes mayores de 45, 50 años, con un grado pequeño de catarata, pero con un cristalino grande, no facomórfico, pero sí que está empezando a cerrarnos el ángulo, la cirugía de catarata realmente, que no han tenido presiones intraoculares elevadas, la cirugía de catarata bien hecha y sin complicaciones, sí nos ayuda, lo que dices, a desplazar ese ángulo y abrir ese ángulo. Entonces yo sí creo que es una opción, a mí me ha funcionado en pacientes en que se está estrechando por el crecimiento cristaliniano. Adelante. Yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que el glaucoma es un padecimiento al cual se le debe tener mucho respeto desde el punto de vista del control del padecimiento. La disminución de la presión intraocular no es el único factor en el cual tenemos que fijarnos para determinar si el paciente está controlado o no. A veces se nos olvida pensar en el nervio óptico y en los campos visuales. Es cierto que una cirugía de catarata en general, una facomulsificación en particular, reduce la presión intraocular y es probable que en muchos de estos pacientes la reducción de la presión intraocular se mantenga por un tiempo pues, razonable, pero probablemente, evaluando el caso individualmente, esto no nos sirva. En general yo tengo la impresión de que son de 2 a 3 milímetros de mercurio lo que reduce la presión intraocular en los pacientes que son operados de facomulsificación. Pero insisto, la mejor forma de evaluar esto es en forma integral. La presión es un aspecto, la evaluación del nervio óptico, los campos visuales, nos marcan, nos definen el curso de este manejo. Yo quisiera nada más mencionar que sí, efectivamente, los pacientes con ángulo estrecho cada vez más se está considerando la posibilidad de que una cirugía de catarata temprana o una cirugía de facomulsificación en forma temprana en pacientes con ángulos muy estrechos es una alternativa. Es algo controvertido, porque en cristalinos sanos y ángulos estrechos pues puede considerarse, no, o debe considerarse un riesgo,
Pero bueno, es algo que está en la palestra, está en la agenda de los especialistas en cirugía de segmento anterior, y bueno, es algo que en un momento hay que considerar. Y yo creo que es un plus en el paciente que ya tienes diagnóstico de glaucoma, que vas a someter a una cirugía de catarata, pero que tiene un control adecuado, ¿no? Que baje la presión intraocular, pero no es el motivo fundamental, no estás operando por eso. Y yo lo que he visto es que sí baja, pero al paso del tiempo vuelve otra vez a subir. A lo mejor no al mismo nivel, pero sí sube. Y diferente el paciente que vas a operar por una cirugía porque tiene un control inadecuado de su glaucoma y que sabes que la trave sola pues, tiene cierto grado de catarata y va a desarrollar catarata. Entonces ya el enfoque yo creo que ya es distinto, ¿no? Yo creo que ahí ya no te vas a ir solamente con una cirugía de catarata porque ya buscas otra cosa, ¿no? Pero bueno, es muy interesante el tema. Vamos a seguir adelante, doctor. Muchas gracias.